Ok, creo que estamos grabando, ¿cierto? ¿Y ustedes ven el cuaderno o no? No, no ven nada, parece. ¿Ahora sí? No, ¿No? ahí ¿Todavía sí. no lo ven? Ah, no, ahí sí. Ahí sí. Chuta. Y ahora no lo ven de nuevo. Ahí sí. Ya. Ahí sí, sí. Hay que partir por decir algo que es más o menos obvio, pero no tanto. Y es lo siguiente. Cuando nosotros vamos a estudiar dinámica en la atmósfera, vamos a suponer que la atmósfera es un continuo. Es decir, que uno puede considerar que cada molécula de aire o pedacito de aire, sus propiedades, la temperatura, la presión, la humedad, van a cambiar como una función continua del espacio, ¿sí? Entonces, lo que uno supone es que vamos a tener aquí un pedacito de aire, ¿cierto? Con una cierta temperatura, y, y la cajita que está al lado de esta va a ser una cajita así, que podemos considerar que está separada infinitesimalmente de la otra, ¿ya? En un delta X. Y esta cajita de acá va a tener una temperatura T más delta T, ¿sí? Pero nunca va a ser el caso que esta cajita de al lado va a tener justo una temperatura distinta a la cajita original, ¿sí? Entonces, esta suposición es una suposición física matemática que tiene nombre y que se llama la hipótesis del continuo. Y es una hipótesis porque no necesariamente se cumple. Uno tiene que establecer esta hipótesis para poder trabajar matemáticamente lo que vamos a ver en dinámica. Si no se cumpliera, entonces no podríamos hacer lo que estamos tratando de hacer, ¿ya? Y uno podría tratar simplemente de ver cuáles son las consecuencias de esta hipótesis del continuo o cuáles son los fenómenos que podemos estudiar sujetos a tener esta hipótesis del continuo funcionando. Pero no es tan terrible, no es tan terrible esta hipótesis, porque básicamente nuestro tamaño de parcela de aire va a ser siempre suficientemente grande como para contener muchos átomos, ¿ya? Entonces, a cada una de esas cajitas, y esto ya es algo que en meteorología física también ocupamos este concepto sin definirlo y sin ser demasiado riguroso en establecerlo. A esta cajita donde hay un montón de moléculas de aire, muchas, ¿ya? A las cuales, y es un conjunto de moléculas de aire a las cuales le podemos asignar una único set, un único conjunto de propiedades termodinámicas, presión, temperatura, quizás razón de mezcla, etcétera. A esta cajita le vamos a llamar parcela de aire, ¿cierto? Parcela de aire. Y entonces lo que estamos diciendo es que bajo la hipótesis del continuo, una parcela de aire que está adyacente a otra no va a tener un salto en su temperatura, sino que va a ser un cambio suave de todas estas variables termodinámicas, de tal forma que aquí viene la matemática, ¿cierto? Como, como estoy definiendo a la atmósfera como un continuo, entonces podemos ocupar cálculo diferencial para establecer las leyes físicas del comportamiento de estas variables en la atmósfera. Si nosotros no tuviéramos la hipótesis del continuo, claramente no podríamos ocupar el cálculo diferencial para poder estudiar la atmósfera. Así que tenemos que hacerlo. Pero, cuál sería el problema de ocupar? ¿Cuándo creen ustedes que la parcela es muy grande o muy chica para satisfacer esa hipótesis del continuo? Porque
uno podría tener el problema hacia los dos lados, hacia las dos escalas de movimiento, ¿cierto? Claramente, si es que uno fuera a tratar solamente una molécula, ¿cierto? Sería raro definir la temperatura de una pura molécula y esperar que la molécula adyacente tuviera la misma temperatura, ¿ya? O una temperatura continua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente nosotros sabemos que en esta escala microscópica funciona la distribución de Boltzmann, ¿cierto? De velocidades de las moléculas. Y esa distribución de Boltzmann nos dice que hay unas pocas moléculas que son súper lentas, otras pocas moléculas que son súper rápidas, y el promedio de la energía cinética, si uno quiere, por ejemplo, de las moléculas es la temperatura, pero es la temperatura promedio de un conjunto grande de moléculas, ¿ya? Así que si es que uno fuera a definir esto para una pura molécula, se nos caería la hipótesis del continuo, porque tendríamos una molécula que viaja a una velocidad dentro de esta distribución y otra que viaja a otra. ¿Cómo definir la temperatura, por ejemplo, en ese caso, para una sola molécula? No se puede. Así que si es que nuestra parcela de aire fuera muy chica, se quiebra la hipótesis del continuo. Por otro lado, si es que nosotros fuéramos, por ejemplo, a tratar la mitad o el hemisferio completo o incluso una ciudad completa, ¿cierto? Como Santiago, por ejemplo, como un continuo, quizás es demasiado grande, ¿cierto? La escala de una ciudad o incluso un kilómetro es demasiado grande para una parcela de aire, para definir una parcela de aire. Aquí, no sé, podríamos poner una ciudad con edificios, ¿ya? O un pedazo grande del planeta, ¿cierto? Eh, Esto es demasiado grande para pensar que, o sería en realidad una pérdida de exactitud definir la hipótesis del continuo para un dominio tan grande, ¿ya? La parcela de aire va a estar entre medio, ¿cierto? Va a ser la unidad más chica para la cual yo pueda definir esa temperatura como homogénea dentro de la caja, ¿sí? Sin necesidad de tener que identificar moléculas individuales y tampoco que sea tan grande como para que yo tenga que promediar sobre un espacio grande de- en el espacio tridimensional. Así que la parcela de aire es un concepto así como medio difuso, no tiene una escala propiamente tal, ¿ya? Pero yo diría que la escala es la mínima que permite que exista esta distribución de Boltzmann de velocidad y que esté bien definida al interior de la cajita. No sé si se entiende este es como nuestro axioma, ¿sí? Axioma cero de la dinámica, que vamos a poder hacer esto, que vamos a poder aplicar cálculo diferencial en algunas escalas de tamaño, ¿cierto? Dentro de la atmósfera. Eh, Esta es como la parte conceptual, ¿cierto? Pero dicho así bien en matemático, lo que nosotros andamos buscando como axioma es que podamos tratar a las variables atmosféricas como funciones continuas y diferenciables en el espacio-tiempo, o en el espacio y el tiempo, si no, no vamos a ver relatividad general acá, así que digamos mejor en el espacio y el tiempo. Así que, ok, ese es nuestro axioma cero, ¿ya? Y con eso vamos a trabajar. Entonces, lo siguiente es, eh, como este es un curso bien fundamental, eh, nos damos el tiempo también para ver cuáles son las dimensiones típicas y las unidades típicas de las variables que vamos a tratar, ¿ya? Entonces, las variables básicas en el sistema internacional son las típicas, ¿cierto? La longitud, y que se mide en metros, la masa, que se mide en kilogramos, entonces longitud, masa, el tiempo,
el tiempo, que se mide en segundos, tiempo. Y no sé, al tiempo le voy a poner otra letrita porque en realidad al tiempo le voy a poner la letra tau. Y, y la temperatura también es fundamental, que se mide en Kelvin, en unidades de temperatura absoluta. Algunas variables, algunas unidades del sistema internacional que son derivadas de estas, que también tienen nombres especiales y que tienen unidades especiales, son, y que también vamos a ocupar bastante en el curso, son, por ejemplo, la frecuencia, que tiene unidades de Hertz, y los Hertz son simplemente segundos a la menos una. ¿Ya? Después tenemos la fuerza, pongámoslo en castellano mejor, fuerza, que se mide en newton, y los newtons son kilogramos dividido por metro por segundo al cuadrado. Después tenemos la presión, cuya No es unidad en el sistema metro normal. metros normales, kilogramos, metros partido por segundo al cuadrado, claro que sí. Gracias, Alejandro. La presión la medimos siempre en pascales, que es newton por metro cuadrado, o sea, kilogramos segundo a la menos 2, metro a la menos 1. Ahí sí. Ese sería un pascal. La energía está en joules, y esos son newton por metro, o sea, kilogramo metro cuadrado segundo a la menos 2. Y potencia finalmente, que se mide en watts, y esos son joule por segundo, así que esos son kilogramo metro cuadrado segundo a la menos 3. Hay ocasiones en que en dinámica la unidad de tiempo no son segundos, ¿ya? Y es típico de, por ejemplo, de algunas unidades que son, que tienen que ver con el cambio de energía. Por ejemplo, el calentamiento diabático, ¿ya? No me pregunten por ahora qué es lo que es, de hecho tiene un símbolo J. El calentamiento diabático, por ejemplo, se mide en Kelvin por día. ¿Sí? Ahí la unidad de tiempo no son segundos. Y la razón es que este calentamiento diabático en estas unidades tiene números enteros de repente, como números. Por ejemplo, el enfriamiento típico radiativo por efecto del calor que se escapa hacia el espacio es del orden de unos pocos grados Kelvin por día. Entonces, se ocupa más bien día ahí para hablar de eso. Por ejemplo, el cambio de presión, de repente el cambio de presión se escribe en hectopascales por hora, a veces. Delta P a delta T, por ejemplo. La caída de presión. En fin, hay una serie de unidades que se ocupan en otro contexto, ocupando unidades de tiempo de minutos, horas y días. ¿Ya? Y típicamente la presión en la atmósfera nunca, o bueno, rara vez, ¿cierto? Salvo cuando tenemos que reemplazarla en alguna ecuación, la vamos a escribir en pascales. En general siempre la escribimos en hectopascales, o sea, centenas de pascales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la presión media a nivel del mar son 101.300 pascales, ¿ya? Lo cual se parece a 1013, o es igual a 1013 hectopascales. ¿Ya? ¿Por qué razón se ocupa esta unidad de hectopascales y no los pascales? La verdad no me sé la historia. ¿Alguien se la sabe? Ya, yo no me la sé. Me encantaría saberla si es que alguien la quiere buscar por ahí. Y los hectopascales tienen otro nombre, de hecho. También se llaman
milibares, ¿ya? Donde un bar es igual a 1000 hectopascales, ¿sí? Y de hecho, bueno, hay otra unidad, ¿cierto?, que se llama una atmósfera, que nunca se ocupa en meteorología, curiosamente. Una atmósfera son 1013 hectopascales. ¿Ya? Esto se ocupa en ingeniería química, de hecho, pero nunca en meteorología. Es raro. Ah, hay una excepción. En paleoclimatología, cuando la atmósfera terrestre, por ejemplo, tenía otra presión, porque la tuvo, al principio, por ejemplo, al origen del planeta, la atmósfera era muchísimo más pesada, porque mucho del CO2 original estaba en la atmósfera, grandes concentraciones, y también grandes concentraciones de agua, antes de que se condensara esa agua en los océanos. Y entonces ahí, por ejemplo, la presión de la atmósfera primitiva podría ser 1000 atmósferas. Ya ahí no se ocupa en hectopascales, se ocupa en atmósferas. Uno dice incluso periodos del planeta en donde la presión era 5 atmósferas o 2 atmósferas, hasta que llegó a tener una atmósfera de presión eh, hace algunos cientos de millones de años. La otra excepción fundamental es la temperatura, que la temperatura científicamente, y esto les estoy hablando de todos los journals y de todas las revistas, científicamente uno siempre puede referirse a la temperatura observada en grados Celsius. ¿Ya? Y uno hace la transformación a Kelvin cuando necesita calcular algo. Pero siempre uno puede referirse a Celsius. Es bien curioso eso porque para nosotros, y esto es bien absurdo para los pobres gringos, todo esto es nuevo para los gringos. Porque, por ejemplo, llega un estudiante gringo a estudiar meteorología dinámica y nunca había medido nada en metros, nunca había pesado nada en masa, los segundos sí, la temperatura también es extraña para él. Mientras que para nosotros estas son las unidades con las que nosotros compramos el pan, con las que nos medimos, así que para nosotros estas son las unidades naturales de trabajo, ¿ya? Y por eso que el Holton le dedica unas buenas 3 páginas a estas unidades, porque para la gente gringa esto es nuevo, ¿ya? Las malas lenguas dicen que Fahrenheit creó su escala midiendo la temperatura más baja que él había observado, pero lo curioso es que la temperatura más baja que Fahrenheit midió es 32 grados bajo cero Celsius, ya esa es la temperatura del 0 Fahrenheit, y resulta que en su ciudad o incluso cerca la temperatura era más baja que esto. ¿Ya? Entonces, incluso Fahrenheit no logró darse cuenta que su escala de temperatura estaba mala, o sea que esta no era, es una temperatura completamente arbitraria. Mientras que en la escala Celsius, el 0 grados Celsius es un punto absolutamente fundamental, el punto triple de... Gracias, Raimi. Es el punto triple del agua, ¿cierto? Y el 100 es el punto de ebullición del agua a la presión superficial del mar. ¿Qué creen ustedes que es el 100 Fahrenheit? Es la temperatura del cuerpo humano. No estoy seguro que sea exacta, en todo caso. Podemos hacer el cálculo. 100 Fahrenheit, ¿a cuánto equivale? 100 Fahrenheit, 37,7 grados Celsius. ¿Ya? Así que es una persona incluso con un poquito de fiebre. Así que no, la escala Fahrenheit es completamente absurda, ¿ya?
Pero el problema es que en Estados Unidos esa es la escala de temperatura ahí. Entonces, piensen, esta es una de las pocas ventajas que tenemos sobre los gringos científicas en meteorología, y es que nosotros no tenemos que acostumbrar nuestra cabeza a estas unidades. Nosotros trabajamos siempre en estas unidades y medimos nuestras cosas diarias en estas unidades, así que para nosotros son completamente naturales. ¿Ya? Holton hace una pequeña introducción a lo que se llama el análisis de escala. Y es una introducción bien pequeña y bien fome. Y la verdad que vamos a profundizar bastante esto en el curso. Así que prácticamente no estoy demasiado seguro de que lo tengamos que mencionar aquí. Pero sí, el análisis de escala es una técnica que se ocupa mucho en mecánica de fluidos, ¿ya? Y la razón es que las ecuaciones de fluidos son complejas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, yo les voy a poner una ecuación falsa acá en la pizarra, ¿ya? Solo para efectos de ilustración nomás. Pero, por ejemplo, una típica ecuación de fluidos luce de esta forma. ¿Ya? Esa es una ecuación, por ejemplo, de fluido, y donde U es la velocidad, T es el tiempo, ρ es la densidad y P es la presión. Entonces uno dice, ok, aquí hay un montón de términos. De hecho hay algunos términos escondidos, porque aquí se fijan, la velocidad es un vector. Uno podría decir, ok, la velocidad es un vector tridimensional, y entonces, por ejemplo, U en realidad tiene varias componentes. En un sistema cartesiano uno escribe que la velocidad tiene tres componentes, y estas son típicamente las componentes meteorológicas de la velocidad. Una velocidad norte-sur, una velocidad este-oeste y una velocidad arriba y abajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estas de acá son en realidad tres ecuaciones, es una ecuación vectorial. Y si uno fuera a tomar una de ellas, por ejemplo, uno tendría que tomar la primera, así, y uno diría, ok, entonces du a dt más u, por ejemplo, por du a de x es igual a menos 1 sobre ρ por dp a dx, ¿ya? Esta podría ser, por ejemplo, una ecuación de las ecuaciones que vamos a estar mirando en dinámica. ¿Y en qué consiste entonces el análisis de escala? Consiste en tratar de evaluar de manera como a priori, antes de resolver la ecuación, tratar de determinar si todos los elementos de la ecuación, si todos los términos de la ecuación contribuyen de la misma forma al balance, ¿sí? Y entonces, para ciertos movimientos, por ejemplo, ciertos términos de la ecuación van a ser importantes, y para otros movimientos van a ser despreciables, ¿ya? Supongamos que la velocidad típica, por ejemplo, de nuestro movimiento sea 10 metros por segundo, y el tiempo típico que le toma a una parcela de aire, perdón, dijimos que íbamos a ocupar la escala de tiempo con un tau. Tiempo típico que le toma a una parcela de aire, por ejemplo, recorrer una cierta distancia es un día. Entonces, el análisis de escala consiste en reemplazar en la ecuación el valor de la escala de cada una de las variables, y en este caso, por ejemplo, uno evalúa ese término de u a de t. ¿Cómo sería la magnitud de ese término de u a de t? Uno dice, bueno, ¿en cuánto tiempo podría cambiar la velocidad de estar en reposo una parcela de aire a alcanzar esos 10 metros por segundo? Como la escala de tiempo típica es un día, entonces uno dice, se demora un día en cambiar la velocidad de 10 metros, de 0 a 10 metros por segundo. Así que de u a de t va a ser simplemente u partido por tau. Y eso me va a dar un cierto valor para este escalamiento del término de u a de t. Entonces, el término de u a de t en este caso, por ejemplo, va a ser 10 metros por segundo.
dividido por tau, que es un día, pero un día son como 10 elevado a 5 segundos, ¿ya? Porque son 86.400 segundos. Así que son como 100.000 segundos, son como 100.000 segundos, aproximadamente 10 a la 5 segundos. Y entonces esto es aproximadamente 10 a la menos 4 metros segundo a la menos 2. ¿Ya? Y esa es la escala, uno dice, esta es la escala o el orden de magnitud del término de U de t para este movimiento. ¿Ya? A todo esto, elegí estos valores porque estos valores son los valores de la escala sinóptica. El viento típico en la escala sinóptica es del orden de 10 metros por segundo y el tiempo típico de la escala sinóptica es un día, así que el orden de magnitud de este término entonces bajo este análisis de escala sería 10 a la menos 4 metros segundo a la menos 2. Pero las ecuaciones de fluidodinámica que vamos a derivar son suficientemente generales como para representar movimientos en distintas escalas, no solamente en la escala sinóptica. Entonces, esta ecuación que no les estoy mostrando, ¿cierto? Les estoy dando un ejemplo nomás, podría ser potencialmente, por ejemplo, representativa también de un tornado, o incluso de un remolino de estos de polvo así que uno se encuentra en la calle. ¿Por qué no? Lo que cambiaría en ese caso sería la escala de ese movimiento. Entonces, por ejemplo, cómo sería la escala de estas cosas para un remolino de polvo? Un remolino así, un remolino que uno ve en un sitio eriazo o en el campo. ¿Cuánto le pondrían ustedes a la velocidad, por ejemplo? 20-30 metros por segundo. Tan fuerte, Sebastián, como que lo convertiste en un Mm. tornado, encuentro yo. Ya igual, Sí. ¿12? pongámosle... ¿Sí? Yo creo No, no sé, yo 12. estaba pensando en esos que dan vuelta las hojas nomás, pues Sebastián. Así como... Entonces, 2 metros. Ya. Alguien estaba preguntando algo, ¿no? No, yo estaba diciendo que como las ráfagas más fuertes que he visto han sido como de 12 a 15 metros por segundo, más o menos. No he visto más que Ya. eso. Pero eso no es tanto, pues Diego. No, no es tanto. Por eso no sé cómo será el remolino, así que... Ya, sí, Pero sí. es No, como lo sí. Yo creo máximo. que... Sí, yo creo también que Sebastián exageró con su... O sea, quiso que hiciéramos un tornado en realidad. ¿Ya? Pero este es un remolino así más modesto. Yo creo que también anda por ahí como con los 2 metros por segundo está bien. Em, ¿Cuánto le pondrían ustedes a la escala de tiempo del remolino? ¿Como un minuto? Claro, como del orden de un minuto, así como decenas de segundos, ¿cierto? Podría ser. Y entonces, en este caso, nuestro análisis de escala nos daría una escala bien distinta para ese término de UADT, ¿cierto? De UADT en ese caso sería algo así como 2 metros por segundo dividido por 10 segundos. Eso es del orden de 2 por 10 a la menos 1 metros por segundo al cuadrado. O sea, este término es mucho más grande que este término en la escala sinóptica. ¿Sí? ¿Cuánto más grande? Como 3 órdenes de magnitud más grande. Así que si uno fuera a analizar este movimiento, ¿cierto? Y llegar a alguna ecuación, uno diría, bueno, siempre va a depender de los otros términos, ¿cierto? Si los otros términos son más grandes o más chicos, pero este tiene pinta de ser un candidato a quedarse en esta ecuación del remolino de polvo. Y por otro lado, en la escala sinóptica pareciera que este término es pequeñito, pero siempre va a haber que revisar los otros, ¿sí? Así que el análisis de escala nos entrega cierta herramienta formal para decir este término de la ecuación
no es tan importante en estas condiciones como este otro término de la ecuación, pero siempre sujeto a condiciones físicas que nosotros estamos imponiendo sobre el sistema. Y mi profesor, por ejemplo, de doctorado, siempre decía que para él el análisis de escala era una manera de encontrar la solución de un problema cuando uno ya sabía la respuesta, ¿ya? Así que hay un poco ahí de forzar, ¿cierto? Que el análisis de escala le entregue a uno lo que uno quiere ver, ¿ya? Por ahora esto les va a parecer bien abstracto y sin demasiado sentido, pero cuando lo empecemos a ocupar van a ver que esta es una herramienta fundamental. Holton hace unos análisis de escala y los hace así bien poco explícito, ¿ya? Así como muy, muy a lo físico, sin demasiado formalismo matemático. Y por otro lado, Wallis, que me está empezando a convencer con su libro nuevo sobre todo, es súper más formal, mucho más formal en deducir las ecuaciones, ¿ya? Y lo hace ocupando el análisis de escala de una manera bien, bien formal. La formalidad muchas veces tiene la desventaja que oculta los conceptos, pero tiene la ventaja que uno entiende más por qué las ecuaciones son como son, ¿sí? Entonces tiene esa dualidad. El approach del Holton es mucho más conceptual, mientras que la aproximación que ocupa Wallis en sus libros es mucho más formal. Y yo les recomiendo que vayamos cambiando de libro de repente y vayamos mirando los dos porque vamos a aprender más así, ¿ya? Van a darse cuenta que leyendo Holton las cosas son más conceptuales, leyendo el Wallis las cosas están todas así matemáticamente perfectas, ¿ya? Y a veces eso hace que sea más fácil de entender. Ok. Entonces, bueno, las escalas de movimiento en la atmósfera son múltiples, ¿cierto? Y yo lamentablemente no traje un PowerPoint de esto, ¿ya? Pero si uno lo busca en internet encuentra esta figura, ¿ya? Que la podemos tratar la podemos tratar de reproducir aquí en la pizarra nomás, ¿ya? Que en un eje uno pone la longitud de la escala, ¿cierto? Y en otro eje uno pone el tiempo y vamos poniendo órdenes de magnitud acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos partir con 10 segundos y 100 segundos, 1000 segundos, 10.000 segundos, 100.000 segundos, 1.000.000 de segundos, ¿sí? Y acá también con longitud podemos hacer lo mismo, no sé, y aquí ponemos, por ejemplo, 1 metro, 10 metros, 100 metros, 10 a la 4 metros, 10 a la 5 metros, 10 a la 6 metros, ya. Y entonces, no sé, Sebastián, tu fenómeno meteorológico favorito. Mm, ¿Cómo se llaman estos? Los Dust. Eh, no sé si favorito, pero el Los Dust, remolinos creo de que se llama. viento, los remolinos de polvo, ¿Mm? ya. Le llaman los Dust Devils. Eso. Entonces, claro, esos son los que estábamos viendo, ¿cierto? Por ejemplo, 1 minuto o decenas de minutos, como por aquí entre los 100 y los 1000 segundos. Y el tamaño de esos monos va de unos pocos metros a quizás 10 metros. Así que por aquí pondríamos, por ejemplo, los remolinos de polvo. Remolinos de polvo. Diego, ¿me puedes decir algún fenómeno meteorológico Que me guste, que te guste? Para que las conozcamos tus nevazones. fenómenos favoritos. ¿Cuál, Las Diego? nevazones me gustan. Las La nevazones. nevazón me gusta. Ya.
Ya la nevazón Muy podría ser fome. una tormenta de invierno. Ya digamos que una tormenta extratropical de invierno. Ya, esa es una tormenta de la escala sinóptica, ¿ya? Entonces, una nevazón de invierno puede tener escalas del orden de decenas a cientos de kilómetros, ¿ya? Incluso decenas a cientos de kilómetros podríamos quedarnos cortos, y entonces esos son 10 a la 4 a 10 a la 5 metros, ¿ya? Por ahí está nuestra tormenta, y el tiempo que se demora eso en formarse son de un día a varios días, ¿ya? Podrían ser un par de días, y entonces estamos acá. Así que una tormenta extratropical de invierno, tormenta extratropical. Ahí la tenemos. Victoria, ¿algún fenómeno meteorológico que te guste que sea Los distinto de los que ya huracanes. tenemos? Ah, no, distinto. ¿Los Huracanes, sí. huracanes? Sí, ya. Entonces los huracanes, ¿cuánto mide un huracán más o menos? Kilómetros, pero El huracán mide como 100 kilómetros, ¿ya? mm, Como 100 kilómetros. Por aquí, entonces está por aquí. También está como por acá, pero esos son más chiquititos que las tormentas extratropicales. Quizás deberíamos mover un poco el circulito de la tormenta extratropical un poco más arriba, ¿ya? Y ponerlo como por aquí. Y los huracanes están por acá, están un poquito por acá. También en escalas de tiempo de varios días, de hecho, de varios días. Así que huracanes acá. Joana, ¿quieres poner alguno en la lista? A ver si se me ocurre alguno. A ver. Las celdas que vimos el semestre pasado, eso estaría como en el orden de los 100 metros, ¿no? Ah, la brisa de Ese, mar-tierra, por ¿no? ejemplo. Bueno, sí. Sí. La brisa de mar-tierra, 100 metros y en la escala de un día, pues. Como incluso puede ser la escala de tiempo entre algunas horas a un día, ¿cierto? Así que como por aquí. Eh, y aquí podríamos ponerla en ciertos de metros. Así que esa es la brisa marina, por ejemplo. Em, no sé si alguien más quiere decir algún fenómeno. A Mairani sigue en la lista. ¿Alguno que te guste, Mairani, que no esté aquí? em, los tornados no están. No están los tornados. Claro, tornado es uno de mis favoritos también. Esos son minutos de repente. Tiene escala de minutos a horas. ¿Ya? Así que está aquí entre los 1000 segundos y los 10.000 segundos. Y también la escala es como del orden de los cientos de metros. Así que los tornados están como por acá. Tornados. ¿Quién me da otro por ahí? Uno grande. O uno bien chico también. También sirve. Un chubasco. Profe, Mm, Un chubasco, como un cumulonimbo. sí, una lluvia corta. Una lluvia cortita. Ya, eso, horas, ¿cierto? Horas. 1000 segundos, ¿será una hora o no? No, 1000 segundos son todavía como 10 minutos nomás. 15 minutos. Entre 1000 y 100.000 segundos. Y un chubasco puede tener una escala de 1 kilómetro. Así que de unos pocos kilómetros. Yo diría que un chubasco está por ahí. Un cumulonimbo. Un cumulonimbo.
¿Alguien más quería decir otro? Profe, ¿No los frentes? Los frentes, sí, ya. ¿Qué le ponemos a los frentes? Los frentes a veces son unos pocos kilómetros, ¿ya? En la longitud a través del frente, por ejemplo, son unos pocos kilómetros, pero duran varios días. Así que los frentes están como por ahí. Por ahí están los frentes. Frentes. Faltan algunos más grandes que no me los han dicho. Por ejemplo, La en celda. escala, la celda de Hadley. Sí, eso. La celda de ¿Profe? Hadley es la celda de circulación que va desde el Ecuador hacia los subtrópicos, ¿cierto? Con aire que va hacia el Ecuador, converge en el Ecuador, sube y después se devuelve en los anticiclones. Y eso tiene un tamaño de varias decenas de, varias centenas, varios miles de kilómetros. Miles de kilómetros. Eso es 10 a la 3 por 10 a la 3 metros, ¿sí? 10 a la 6 metros, ¿sí? Miles de kilómetros, ¿está bien o no? ¿Decenas de miles de kilómetros o miles de kilómetros? Miles de kilómetros. La celda de Hadley miles de kilómetros y tiene escala de tiempo bien larga porque la escala de tiempo puede ser una estación completa, o sea, varios días, ¿cierto? No solamente un día ni 10 días, sino que cientos de días, por ejemplo. Celda de Hadley. ¿Alguien se le quedó alguno en el tintero por ahí? Los low Monzones. level jet. El low level jet. Ya. Los chorros de baja altura. Entonces, esa es como una característica sinóptica también, pero de escala estacional. Pueden durar una estación completa, ¿cierto? Así que 30, 60, 90 días, pero tienen escalas relativamente pequeñas. Por ejemplo, cientos de kilómetros. Cientos de kilómetros serían 10 a la 5. Yo pondría los jets de baja altura por acá. Low level jet. Nos quedó bien bonita la escala, o sea, nuestro gráfico. Si se fijan, hay una multitud de escalas de los fenómenos. Y pareciera haber una cierta relación entre que fenómenos grandes, ¿cierto?, tienen escalas de tiempo más grandes que los fenómenos chicos que tienen escalas de tiempo más chicos. Así que no es que vayamos a hacer una correlación con nuestros puntos así puestos un poco al azar en nuestro dibujo de la pizarra, pero sí parece haber una cierta tendencia a que estos fenómenos siguen una especie de línea acá. Y por supuesto que a medida que va cambiando el tiempo, va cambiando la longitud y va cambiando, ¿cierto?, el valor de estos términos de las ecuaciones que vamos a ir viendo cuando analicemos la escala de los movimientos, ¿sí? Pero esta es como una idea de la escala de los movimientos en la atmósfera. Bien. Y entonces, bueno, dicho eso, ya nos toca empezar con nuestro estudio propiamente de la dinámica. Entonces, si es que vamos al significado original de dinámica, lo que estamos entendiendo nosotros por dinámica son en general las causas del movimiento. Y por supuesto que la dinámica atmosférica trata sobre las causas del movimiento en la atmósfera. ¿Y por qué quisiéramos entender las causas del movimiento en la atmósfera? Bueno, porque la importancia del viento
en la meteorología es fundamental, ¿cierto? Es una de las primeras cosas que uno puede medir. ¿Ya? Uno sabe que el viento es un vector, que el viento tiene dirección y magnitud, y que el viento está involucrado en una serie de fenómenos. De partida, en la mayor parte de todos estos fenómenos de acá, remolinos de polvo, tornados, brisa marina, huracanes, cumulonimbus, etc., están todos definidos de alguna forma por la escala de viento, por el viento, y uno quiere saber por qué se forman estos fenómenos. ¿Ya? ¿Cuál es su dinámica intrínseca? ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de la formación de los tornados, de los huracanes, de la brisa marina, de los remolinos de polvo? ¿Será que uno puede estudiar esto y tratar de entender por qué las cosas ocurren tal como ocurren en la atmósfera? ¿Ya? Ese es nuestro estudio de la dinámica. Y cuando uno habla de las causas del movimiento, inmediatamente tiene que invocar a Newton, ¿cierto? Y a las leyes de la dinámica o de la mecánica, ¿cierto? Que también se aplican en la atmósfera y en los fluidos. Entonces las leyes de la dinámica son fundamentales no solamente para estudiar el movimiento de cuerpos o objetos en el espacio, sino que también para estudiar fenómenos de fluidodinámica. Y así es como tenemos que invocar a Newton, y cuando tratamos de encontrar las causas del movimiento, ¿qué se les ocurre a ustedes que necesitamos definir? Tema. El sistema. Sebastián dijo el sistema. Un sistema de referencia, por ejemplo. Sí, eso. Seguro. Necesitamos definir un sistema de referencia. Eso es como medio fundamental, básico, para poder empezar. Pero estoy pensando en algo más fundamental, quizá. ¿Ya? No tan formal, sino que más fundamental. Según Newton, ¿cuál es la causa del movimiento? Una fuerza externa. Una fuerza externa, exactamente. Entonces, siempre que haya un movimiento, a menos que ese movimiento sea perpetuo, ¿cierto? Y que sea un movimiento inercial, siempre que haya un cambio del movimiento, ese cambio del movimiento nosotros sabemos que tenemos que asociarlo a una fuerza externa. Entonces, el estudio de la dinámica parte hoy día en nuestra primera clase tratando de entender cuáles son esas fuerzas en la atmósfera y cuáles son esas fuerzas que son importantes de entender en la atmósfera. ¿Ya? Y la primera fuerza y fundamental es quizá la primera fuerza de fluido dinámica, ¿cierto? Que es fundamental y la cual nos va a acompañar por todo el semestre y por nuestra vida también, es la fuerza de presión. ¿Ya? Que si no la conocen, hoy día la van a conocer. ¿Ya? Y entonces, en realidad, la fuerza de presión no es otra cosa que formalizar la definición de presión, ¿sí? Como una fuerza. Porque eso es la presión. La presión es la expresión, finalmente, de un balance de fuerzas que está ocurriendo, ¿sí? Y entonces, lo primero que hacemos es fijarnos una parcela de aire, ¿ya? Que la vamos a considerar como un volumen infinitesimal. En general vamos a hacer eso porque nuestra hipótesis del continuo nos lo permite, ¿cierto? Nosotros sabemos que sí, que hay un montón de moléculas acá, pero sabemos que si tomo esta parcela de aire y tomo la siguiente, no hay un cambio brusco en las propiedades de la parcela, sino que más bien es un cambio continuo, así que yo puedo considerar que esta es una cierta cajita infinitesimal, que sin embargo contiene suficientes moléculas como para que la presión, la temperatura estén bien definidas, ¿cierto? Y entonces aquí tengo, por ejemplo, depende en realidad, claro, depende un poco cómo me lo escriba, pero en general, si yo ocupo este delta X, ese delta, que es un delta C, lo estoy ocupando como si fuera infinitesimal, ¿ya? Y entonces me voy a dar una cajita con dimensiones delta X, delta Y y delta Z. ¿Ya? Si esas son las dimensiones de la cajita, ¿cuánto creen ustedes que vale el volumen de la cajita? Muy bien. El volumen de la cajita vale delta X por delta Y por delta Z. ¿Ya? Ese es el volumen de la cajita. Ahora,
¿Quién me explica qué es lo que es la fuerza de presión? ¿Qué entienden ustedes por fuerza de presión? Supongamos que esta cajita, ¿cierto? Que es una pequeña cajita de fluido que yo elegí, una pequeña cajita de aire, una pequeña parcela de aire que está llena de moléculas acá. ¿Qué creen ustedes que es la fuerza de presión que está siendo ejercida sobre esta cajita? Que está inmersa en un fluido, ¿cierto? En un fluido que tiene una cierta presión también. Bueno, podemos Sería entender como la la fuerza de fuerza, presión. Alejandro, dale. como la fuerza normal que aplica el entorno a la caja. Las Exacto. distintas, En todas las queda como caras, tres ¿cierto? en todas las caras. Exacto. Porque entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener una fuerza sobre la cara superior, ¿cierto? Vamos a tener también una fuerza sobre estas caras laterales, una fuerza de presión acá sobre las caras de acá, otra por acá, en fin. Vamos a tener por cada cara de nuestra cajita, vamos a tener moléculas que están chocando contra las caras de la parcela y esas colisiones, ¿cierto? Están empujando a la parcela en total, le están produciendo una cierta fuerza que es normal a la cara de cada una de las cajas. Y eso se expresa como una fuerza de presión. Entonces, una manera de entender esto es definir, por ejemplo, el centro de masa de nuestra parcela acá, va a estar en este punto, y ahí vamos a suponer que de todas formas, a pesar de que las fuerzas se están ejerciendo sobre las paredes, igual al final el balance de fuerza es en el centro de la parcela. ¿Ya? Es una suposición, porque en realidad no es que la parcela sea un cuerpo tridimensional que pueda rotar, por ejemplo, sino que lo estamos considerando como una partícula, pero claro, para efectos de la deducción necesitamos las caras, pero para efectos de aplicar las fuerzas se van a aplicar siempre en el centro de masa de la parcela, porque la parcela es suficientemente pequeña e infinitesimal como para que no podamos definir su forma, ¿sí? Pero sí sus fuerzas. Y entonces lo que suponemos es que podría ser, porque, ¿por qué no? Podría ser que existiera un gradiente de presión, es decir, una diferencia de presión a lo largo de cada una de las dimensiones espaciales en las que está sujeta la caja. ¿Ya? Y eso lo vamos a expresar de manera matemática, de tal forma que, por ejemplo, si la presión al centro de la caja, supongamos que la presión al centro de la caja es P0, ¿ya? Sobre la cara delta I, la presión vamos a escribirla de esta forma, por ejemplo. La presión a la que está sujeta la cara delta I es P0 más el cambio de la presión a lo largo de la dimensión X, que vamos a anotar como delta P delta X, multiplicado por esa diferencia de longitud, que en este caso va a ser justo delta X medio, porque si se fijan, el centro de la parcela está justo a la mitad, así que hay delta X medios para allá y delta X medios para acá. Estamos suponiendo que la presión está actuando sobre todo el fluido, y entonces la presión en la cara lateral derecha va a ser P0 más delta P a delta X por delta X medio. A Mairani, ¿cuánto valdrá la presión al otro lado? Si es que esta es la presión P0 acá, esta es la presión en la cara derecha, ¿cuánto valdrá en la cara izquierda que no se ve? P0 Eh, si el gradiente, si la presión cambia como de P a delta X, y aquí tengo un poquito menos de distancia que lo que tengo acá. ¿Te suena esto, Mayrani? Que la presión en esa cara sea P0 di- menos
delta DT P es a delta X por delta X medios. delta X. Sí. ¿Sí? Claro. Entonces, esta cara de acá, ¿cierto? Tiene esa presión y esta tiene esta otra presión. ¿Ya? Y lo único que estamos diciendo acá es que simplemente esta es la presión en esta cara y esta es la presión en esta cara porque estamos suponiendo que hay un gradiente. El caso general va a ser que hay un gradiente en esa dirección. Y lo mismo podemos hacer para todas las caras, ¿cierto? La cara de arriba, la cara de abajo. En el caso de la cara de arriba y la cara de abajo, el gradiente de presión va a ser en la dirección Z. En el caso de la cara frontal y la cara de atrás, el gradiente de presión va a ser en la dirección Y. ¿Se imaginan eso, no? Entonces, la presión podría cambiar en cualquiera de las tres direcciones espaciales y eso va a producir que haya ciertas diferencias de presión entre una cara de la parcela y la otra. Y esas diferencias de presión finalmente se van a expresar como una fuerza neta en alguna dirección de la parcela. Si las presiones son así, si la presión en el lado derecho es esto P0 más delta Px, delta X medio, y acá al otro lado es P0 menos delta P, delta X medio, ¿cuánto vale la fuerza neta en la dirección X? La fuerza neta en la dirección X, yo necesito multiplicar por el área de acá, ¿cierto? Porque la fuerza es, o la presión, es la fuerza dividido por el área. Así que la fuerza va a ser la presión multiplicado por el área, ¿ya? Y eso me va a dar que la fuerza acá va a ser P0 más delta P dividido por delta X medio multiplicado por delta Y por delta Z, ¿cierto? Que esa es el área, menos P0 menos delta P partido por delta X dividido por 2 y de nuevo multiplicado por delta Y por delta Z, que es el área de la otra cara, que es igual al área de la cara derecha. La cara derecha tiene la misma área que la cara izquierda, ¿cierto? Ahora, para efectos de nuestro curso, y en general Holton y todos los autores lo hacen igual, siempre vamos a considerar la fuerza de una parcela por unidad de masa, ¿ya? ¿Y por qué eso? Bueno, porque la fuerza va a depender de la masa al final, ¿ya? Si la parcela es más grande y tiene más moléculas, la fuerza de presión podría ser más grande, pero eso no necesariamente va a cambiar el movimiento, porque finalmente la inercia también es por unidad de masa y la aceleración es por unidad de masa. Si yo tengo una fuerza proporcionalmente más grande, cuando yo hago más grande la masa, no significa que esa fuerza vaya a mover el objeto más, porque el objeto se va a mover o va a acelerar, pero para acelerar el objeto yo necesito tener en consideración la masa, porque la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o la aceleración resultante siempre resulta a partir de la fuerza dividido por la masa. O sea, es la fuerza por unidad de masa la que explica la aceleración o el cambio de movimiento, ¿sí? Eso es como me enseñaban a mí en el colegio física, que era súper malo mi colegio en física. Entonces el profesor nos daba la masa y la aceleración y nos hacía calcular la fuerza. Esos eran los problemas de física, ¿ya? Eran súper fome. Pero en este caso me sirve volver a eso un poco para mostrarles que la aceleración de una parcela de aire depende solo de la fuerza por unidad de masa, ¿ya? Entonces, como que, ¿para qué hace ese problema con la masa si podemos expresar todo por unidad de masa? ¿Cuánto pesará una parcela de aire, entonces, de este volumen? ¿Qué necesitamos conocer para saber la masa de esta parcela? La densidad. La densidad, porque la densidad es igual a la masa de la parcela de aire dividido por el volumen, ¿ya? Así que si consideramos que nuestra parcela de aire tiene masa delta M, entonces la masa de la parcela es delta V, el volumen multiplicado por la densidad. Así que
Si yo ahora escribo la fuerza de presión en X, ¿cierto? La fuerza de presión resultante en X la voy a escribir como esta fuerza en X dividido por la masa. Entonces me va a resultar en lo siguiente. Y voy a escribir la ecuación completa de nuevo, ¿ya? Solo por hoy. P0 más delta P por delta X por delta X medios por delta Y por delta Z dividido por ρ por delta B. Así que esto está dividido por ρ y delta B es delta Y por delta Z por delta X. Ojo con eso. Menos P0 menos delta P por delta X medios por delta Y por delta Z partido por ρ por delta Y por delta Z por delta X. Y ahí se van esos delta Y por delta Z, se van esos delta Y por delta Z. Fíjense que acá los P0 también se van. ¿Sí? Se van los P0. Cambia de signo. El menos delta P delta X se convierte en un más. Y lo que nos queda es lo siguiente, que nos queda delta P a delta X por delta X medio, pero también tenemos otro delta X medio acá, así que nos queda un delta X entero, porque nos queda delta P delta X por delta X medio, más delta P delta X por delta X medio, dividido por delta X. Entonces nos va a quedar delta P delta X dividido por... multiplicado por delta X y dividido por delta X, se van los delta X, ¿ya? Y la fuerza por unidad de masa, perdón, y nos queda un ρ ahí, ¿cierto? Nos queda un ρ, así que la fuerza de presión en X por unidad de masa es igual a 1 sobre ρ por dp, perdón, por delta P a delta X. ¿Sí? Ya, ahora cometí un error que es un error que hace confusa la parte docente, ¿ya? Porque fíjense en qué dirección apunta la fuerza de presión en la cara de la derecha. La fuerza de presión apunta en esa dirección, ¿cierto? Porque son las partículas que están empujando a la cajita para allá. Mientras que la fuerza de presión en la cara izquierda apunta hacia allá, ¿sí? Entonces, en general uno define la coordenada X positiva hacia la derecha, ¿sí? Así que si quieren X tongo o Y tongo es una coordenada que es positiva hacia la derecha. Y eso significa que la fuerza que es positiva es esta de acá, ya que yo puse negativa, y es negativa esta de acá que yo puse positiva, ¿ya? Así que bajo esta salvedad, ¿ya? Y docente, por favor, permítanme hacer esto nomás, ¿ya? Ojo acá, ojo que dimos vuelta el signo. Para que esta sea la componente X de la fuerza de presión. Y ahora, como esto es infinitesimal, el delta P a delta X es infinitesimal, y eventualmente uno dice P, pucha, va a ser función de todas las variables, pues. Puede ser función de X, de Y, de Z, e incluso del tiempo. ¿Sí? Cuando yo tomo el límite, cuando delta X tiende a 0 de esta expresión, si yo tomo el límite cuando delta X tiende a 0, lo que estoy haciendo simplemente acá es que esto de acá no es otra cosa que la derivada parcial de la presión con respecto a X, y así se escribe, ¿cierto? Donde la derivada parcial es la derivada de esta función de varias variables, de tal forma que yo derivo con respecto a una variable dejando todas las otras fijas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de derivadas parciales o no?
Más o menos. No todos se acuerdan. Algunos tienen que estudiar todavía el Marsden y Tromba, que subió la Joana, parece que lo subió. Priscila, La Priscila lo subió. Gracias, Priscila. Tienen que repasar eso, pero esta es una función de varias variables, ¿cierto? Y cuando uno tiene una función de varias variables, no tiene una sola derivada, sino que tiene varias derivadas posibles. Uno puede derivar con respecto a x, puede derivar con respecto a y, a z o a t. Cuando uno hace eso, derivar la función con respecto a una variable dejando las otras fijas, entonces a eso le llamamos derivada parcial. Y eso es lo que estamos haciendo acá, porque en realidad estamos considerando el cambio de presión solo a lo largo de x. Ese es el que afecta a esa fuerza entre la derecha y la izquierda, ¿cierto? El cambio de presión solo respecto de x. Así que la componente horizontal número 1 de la fuerza de presión por unidad de masa se puede escribir así, como menos 1 sobre ρ de PA de x. Tratemos de entender esto un poco, a ver si lo podemos entender de manera física y no tan matemática. Supongamos que tenemos nuestra cajita, ¿cierto? Nuestra parcelita de aire. Y hay un gradiente de presión que apunta en esta dirección. El gradiente de presión apunta en esta dirección. Supongamos que aquí hay altas presiones y aquí hay bajas presiones. ¿Sí? Significa que la presión es mayor acá y menor acá. ¿Cierto? ¿En qué dirección apunta delta P a delta X? ¿O qué signo tiene delta P a delta X si es que, por ejemplo, el eje X es positivo hacia allá? ¿Qué signo tiene delta P a delta X en esta configuración? Fíjense, si yo avanzo en X, la presión va pasando de alta a baja. ¿Qué signo tiene delta P a delta X? Díganlo, aunque sea algo malo. Debería ser opuesto, de baja a alta. Negativo, ¿cierto? El signo es negativo. Delta P de delta X es menor que 0. Porque sí, pues porque la presión va disminuyendo a medida que X va aumentando. ¿Sí? Así que es negativo. La densidad es positiva porque si no, no tendríamos masa. Necesariamente es positiva, ¿cierto? Y el signo menos de acá nos cambia el signo y por lo tanto la fuerza apunta en esa dirección. ¿Sí? La fuerza apunta en esa dirección. Apunta en la dirección de alta a baja presión. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que nuestra parcela de aire sometida a un campo de presión tal que la alta presión está acá y la baja presión está acá, va a sentir una fuerza que la va a tender a llevar desde la alta a la baja presión. Y físicamente es razonable porque la cara de acá va a estar expuesta a más presión que la cara de acá, ¿cierto? La cara de la izquierda está expuesta a más presión que la cara de la derecha. Entonces hay una fuerza neta empujando la parcela desde la alta a la baja presión. ¿Ya? Y eso se expresa matemáticamente como menos 1 sobre ρ de PA de X. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa con las otras dimensiones? En las otras dimensiones el asunto es prácticamente igual, ¿sí? Porque no hay ninguna distinción en realidad, no necesitamos derivar las otras dimensiones. En las otras dimensiones la fuerza de presión en I tiene esta forma, menos 1 sobre ρ de PA de I. En la otra dimensión, la fuerza de presión en Z tiene esta forma. Y por supuesto que la fuerza, ¿cierto? Es vectorial, así que la fuerza de presión, ¿cierto? Es un vector.
que uno lo podría escribir ahora como sus componentes nomás, ¿ya? Y fíjense que voy a empezar a ocupar notación acá. Esta notación, ¿cierto? Es la notación de un sistema de coordenadas cartesiano, en donde, en este caso, un eje de coordenadas cartesiano, ¿sí? Ahí. Espérenme un segundo, porque alguien me está llamando muy no sé. Sorry, era mi hija que se le quedó la chaqueta en un auto. Ya. Entonces, dijimos que la fuerza de presión en total es la suma de las fuerzas de presión en todas sus componentes, ¿cierto? Así que uno diría que esta es una fuerza vectorial que va a tener esta forma. Aquí teníamos un sistema de referencia cartesiano, y si es que este, por ejemplo, es nuestro vector unitario y, ese es nuestro vector unitario j, y ese es nuestro vector unitario k, para representar. Y en general en metrología esto es lo que vamos a ocupar siempre. Vamos a representar acá la dirección este-oeste, ¿sí? Aquí vamos a representar arriba y abajo, y aquí vamos a representar sur-norte con J, ¿ya? Y entonces, bueno, la fuerza de presión va a ser así. Va a ser la componente X según I unitario, la componente Y según J unitario, y la componente Z según K unitario, ¿ya? Eso, por supuesto, que también lo podemos escribir de manera más compacta si es que nos fijamos bien en cómo es la forma de esta cosa, ¿cierto? Porque esto es 1 sobre ρ de PA de X según I, más menos 1 sobre ρ de PA de Y según J, más menos 1 sobre ρ de PA de Z según K. ¿Creen que podemos escribir esto de manera más compacta? Sí, Sí. porque todo lo podemos simplificar, ¿cierto? O sea, lo podemos factorizar por 1 sobre ρ, y lo que nos va a quedar adentro va a ser la suma de dp de x según y, más dp de y según j, más dp de z según k. ¿Te suena eso o no, Alejandro? Sí, es un operador, pero se me olvidó el nombre. La divergencia. El gradiente. Es el gradiente. Ah. Es el simple y familiar gradiente. ¿Ya? Y entonces esto se escribe así nomás. Así que fíjense que la fuerza de presión, después de todo nuestro escándalo, ya no lo hicimos por componente, esto lo derivamos solo en una, pero después de todo el escándalo, en realidad la fuerza de presión tiene una expresión bien simple, ¿ya? La fuerza de presión va a apuntar en la dirección contraria al gradiente de presión. Entonces, ¿qué es el gradiente de presión? Recuerden que el gradiente de una función apunta siempre en la dirección de máximo crecimiento de la función. ¿Les suena eso o no? De cálculo vectorial. Si no les suena, pues se los estoy haciendo sonar ahora. Y entonces, el gradiente es eso, es la dirección de máximo crecimiento de la función en el espacio tridimensional. La fuerza de presión apunta justo al revés, quiere decir que la fuerza de presión siempre va a tratar de llevar a la parcela desde el máximo hacia el mínimo de presión, o sea, desde las altas presiones hacia las bajas presiones. Eso es lo que está tratando de hacer la fuerza de presión. Ya, nuestra primera fuerza fundamental ha sido derivada. Vamos con nuestra segunda fuerza fundamental, y es otra fuerza externa que está siempre presente en el movimiento, ¿cierto? Y que es la fuerza
de gravedad o la fuerza gravitacional. ¿De qué se trata la fuerza de gravedad o la fuerza gravitacional? Todo cuerpo sujeto a la gravedad terrestre se siente atraído por el centro de la Tierra, de acuerdo a la ley de gravedad universal o a la gravitación de Newton, ¿cierto? ¿Cómo escribe uno la gravitación de Newton en forma general? La gravitación de Newton es así. La fuerza de gravedad, entonces, apunta hacia el centro de la Tierra y es proporcional a una constante universal de gravedad por la masa de la Tierra, por la masa de la parcela, dividido por la distancia entre la parcela de aire y el centro de la Tierra al cuadrado, ¿ya? Y aquí, esa es la magnitud, ¿cierto? La dirección, vamos a ponerle un vector unitario R, ¿ya? Y lo que quiero que aquí se imaginen es lo siguiente. Se tienen que imaginar una circunferencia, uy, que me quedó perfecta. Una circunferencia acá, donde está el centro de la Tierra, ¿ya? Y uno tiene una parcela de aire ahí, y la parcela siente una fuerza de atracción hacia el centro, ¿cierto? Que depende de la masa de la parcela. Pero como ya les dije, en general nosotros no vamos a pescar eso y vamos a siempre hablar de fuerza por unidad de masa. Así que vamos al tiro a olvidarnos de la masa de la parcela y vamos a escribir la fuerza de gravedad por unidad de masa, lo cual nos hace todo más sencillo porque ahora simplemente depende de una constante G, que es la constante universal de gravedad, por la masa de la Tierra, que también es una constante, dividido por la distancia del centro de la Tierra a la parcela de aire, R cuadrado. Y aquí uno podría decir, bueno, vamos a considerar que la posición de la parcela respecto del centro de la Tierra va a estar dada por un vector R. Por ejemplo, ese vector R nos indica la posición de la parcela, de tal forma que el módulo de R es igual a la distancia entre el centro de la Tierra y la parcela, R, que es la que estamos ocupando acá. ¿En qué dirección apunta la fuerza de gravedad? Bueno, apunta en la dirección negativa, menos R dividido por R. ¿Ya? Y este es un truco que uno ocupa simplemente para hacer aparecer un vector que apunta en la dirección contraria del vector posición de la parcela respecto al centro de la Tierra. ¿Sí? Porque en realidad R dividido por el módulo de R es un vector unitario que apunta en esa dirección, ¿cierto? R unitario. Así que eso de ahí es R unitario, el que teníamos acá, y la fuerza de gravedad apunta en la dirección contraria a ese vector R unitario. Perdón. R unitario, ups, le borré todo a la pobre circunferencia. R unitario apunta en esa dirección, ¿ya? Porque la posición de la parcela estaba dada respecto del centro de la Tierra, ¿cierto? Así que R vector dividido por su magnitud es un vector unitario, ¿sí? ¿Sí o no? Es como un vector de magnitud 1, chiquitito, que tiene la misma dirección que R, así. Pero la fuerza de gravitación apunta hacia el centro de la Tierra, así que apunta justo en la dirección contraria, y por eso el signo menos de acá, ¿ya? Y bueno, aquí hay que pensar un poco, ya, y con esto vamos a terminar. Hay que pensar un poquito porque resulta que la Tierra tiene un radio de 6.370 kilómetros y en general nosotros vamos a estar considerando parcelas de aire que se están moviendo en la atmósfera, en la troposfera de repente. ¿Cuál es la altura de la troposfera típica? Sí. Primer semestre, curso de meteorología física. ¿Cuánto vale la escala de altura?
Como para darnos 10 una idea. kilómetros. 10 kilómetros, 7 kilómetros. ¿Se acuerdan? Que en 7 kilómetros la masa de la atmósfera caía como 1 sobre. Así que 7 kilómetros comparado con 6.370 kilómetros es bien poco. Entonces nosotros sabemos que siempre las parcelas de aire van a estar más o menos a una distancia r del centro de la Tierra. Al menos para efectos de nuestra dinámica atmosférica de la troposfera, a menos que tratáramos de estudiar, no sé, la termósfera a 100 kilómetros, pero incluso ahí, 100 kilómetros respecto a 6.370 es poca diferencia, así que vamos a hacer algunas simplificaciones la próxima clase respecto de esto. Ya, entonces, orden administrativo, lunes tenemos cátedra de dinámica. ¿Ya? Martes. Jueves tenemos cátedra de dinámica y La jueves cátedra a del las martes. 6. Perdón. Desorden. Ahora sí, orden. Martes tenemos cátedra de dinámica. Jueves tenemos cátedra de dinámica y vamos a tener cátedra de radiación. ¿Sí? En la hora de auxiliar. ¿Ya? Quedé subirles las páginas de Wallace y Hobbes. Todos tienen Wallace y Hobbes, ¿cierto? Los Ya, del les voy a decir curso cuáles son las... anterior, sí. Sí, les digo cuáles son las páginas de la lectura. Se las voy a decir al tiro porque así no se me olvida después cuando nos desconectemos, ¿ya?